Estoy en mi mejor momento de creatividad. Hoy nos movemos aplastando tu capacidad. Doy las rimas y versos de mi historia, del sed de combate hasta la ave de victoria. Mi misión es aplastar soretes a punta de versos. A mí no me intimidan esos, me llenan de bostezos. Es más, el que la hace la paga, el que la queda la caga. Es que la daga te corta en dos, va. Mi misión va más allá de conseguir una mansión, más que dar una lección, más que superar una infección, más que curar una lesión, más que llamar la atención. En conclusión, es difícil tomar la decisión. La ambición puede empujarte o atajarte, puede atacarte, puede pegarte. Es más, si sos lerdo puede cagarte. Nunca olvides lo que ganaste, todo lo que perdiste. A esta gente que te apoya desde lejos, ¿me entendiste? Encargo una tarea cuando estés en el ring. Antes de ser un god, primero hay que ser un king. Traerán el cinturón, muchos te van a aplaudir. Nunca olvides nuestros orígenes y esa charla sin fin. Empezamos en una ruta de tierra y lodo, polvareda de camiones, nos ensuciaban los codos. Esa gente no nos conoce y subestiman a su modo, pero nosotros sabemos lo que es morder el polvo. Mi misión es pegar un grito y que suene como un mito. Si la victoria son ravioles, hoy tengo mucho apetito. Miran mis zapatillas y se ríen, pero insisto, y en cada discurso algo que me chupe en el pito. Nada lástima si el apoyo se estima. Me sentía en la cima si rimaba en esa esquina. Entonces pienso, el león del norte se merece una rima, entonces la rima se arrima. El round no termina. Vieron causa perdida en lo corto de nuestra vida. Pienso que esa gente atrevida tiene que ser escupida, merece ser embestida y a nalgadas corregida. Acarician la mazorca si la meta está cumplida. Rivales y habladores terminan en cajones. Chabones, fanfarrones, creyéndose al Capone, a la lona. Knockout, a ellos nunca los perdones. Creen en los pantalones, no saben atarse los cordones. Qué cabrones, que mojan la cola y son cagones. No aguantan a que suene la campana y son matones. En ajedrez hay que cuidarse hasta de los peones. Así es que tener cuidado si rondan los callejones. La vida nos mostró que no hay victoria segura, y para romper esas quijadas hay que poner mano dura. Entrenarse, superarse, de vez en cuando despejarse, porque si le pones huevo lo aprendido no se deshace. Aguantar cada tortazo sin quejarse, tras la caída levantarse y no perder el enlace, porque la cima es un placer, sí que suele demorarse, pero para que llegue de verdad hay que esforzarse. Déjame que le cierre el orto a estos pendejos, tu misión es tumbarlos. Déjalos perplejos, ¿quién diría que el chabón que ayer vagaba en bicicleta hoy es la pesadilla y puede partirte la jeta? Advertigo, no sé cómo te explico, que tus trompadas suenen así, cierran en los hocico. Entonces ver a los hermanos, ellos están orgullosos. Combustible suficiente para estar entre los más grosos. Aunque el enemigo aparente no romper un plato, cuando bajas la guardia seguro pasas un muy mal rato. En cada salto notas lo complicado de volar alto, y que no hay victoria que te convierta en el rey del campeonato. Estoy en mi mejor momento de creatividad. Hoy nos movemos aplastando tu capacidad. Doy las rimas y versos de mi historia, del sed de combate hasta la ave de victoria. Estoy en mi mejor momento de creatividad. Hoy nos movemos aplastando tu capacidad. Doy las rimas y versos de mi historia, del sed de combate hasta la ave de victoria. Humildad sobre todo, yeah.